Quiero un hijo, pero no contigo, dijo el millonario CEO con frialdad. 2 años después, la vio de nuevo y al niño que se parecía exactamente a él. Las luces de la ciudad centelleaban a través de la lluvia esa noche, cruzando las ventanas del ático de Michael Ross como oro fundido. Adentro, el aire estaba denso de tensión, de esa que precede a que algo se rompa. Emily estaba de pie en medio de la sala, sus manos temblando, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Había ensayado esta conversación 100 veces. Había imaginado que iría de tantas maneras, pero nada la había preparado para la mirada helada en sus ojos cuando finalmente habló. «Michael», dijo suavemente, su voz quebrándose, «estoy embarazada». Las palabras flotaron en el aire, frágiles y temblorosas, como cristal a punto de romperse. Por un momento, él no se movió. Solo la miró fijamente, su expresión indescifrable. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Luego, lentamente, se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «¿Estás qué?», dijo, su tono bajo y controlado, pero debajo de él, ella podía oír el peligro. «Embarazada. Voy a tener un bebé», susurró de nuevo, apretando sus manos para evitar que temblaran. Ella pensó que tal vez, solo tal vez, él se acercaría a ella. Tal vez sonreiría. Tal vez le tocaría la mejilla como solía hacerlo y diría que todo estaría bien. Pero en cambio, se rió. No amablemente, sino con amargura, como si sus palabras lo hubieran insultado. «No puedes estar hablando en serio», dijo. «Emily, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Lo que esto significa?» Ella intentó encontrarse con su mirada, pero sus ojos eran de acero frío. «Significa que vamos a tener un hijo, Michael», dijo, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme para sostenerse. «Nuestro hijo». Él se giró bruscamente, pasándose una mano por el pelo. «No», murmuró, «no nuestro. No puedo hacer esto. No lo haré». Ella sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué estás diciendo?», susurró. Él se volvió a mirarla, su rostro duro, todo rastro de ternura desaparecido. «Te lo dije antes», dijo, cada palabra como un cuchillo. «Quiero un hijo, pero no contigo». La palabra la atravesó, robándole el aliento. Por un segundo, pensó que lo había escuchado mal. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Él continuó, su voz ahora más fría. «Fuiste una distracción, Emily. Eso es todo. No puedo permitir que esto arruine todo lo que he construido. Mi vida, mi empresa, mi futuro. No lo voy a tirar todo por la borda porque tú cometiste un error». «¿Un error?», repitió, la palabra apenas audible. «Eso es lo que piensas que es esto». Su pecho se sentía apretado, su mundo colapsando en cámara lenta. Él miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa, sin querer encontrarse con sus ojos. «Necesitas ocuparte de ello», dijo finalmente, su voz distante. «No puedes quedártelo. Me aseguraré de que seas compensada. Pero esto», gesticuló entre ellos, «esto termina ahora». Ella lo miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose en horror. «No puedes estar hablando en serio», dijo, acercándose, su voz temblando. «Michael, por favor, este es nuestro bebé». Él se estremeció como si la palabra lo quemara. «No lo llames así», espetó. «No voy a hacer esto». Su ira llenó la habitación como un trueno. Emily sintió que algo dentro de ella se rompía. El hombre que había amado, el hombre que había creído que era capaz de bondad, de calidez, se había ido. En su lugar, había alguien a quien no reconocía, alguien que la miraba como si fuera nada más que un inconveniente.
Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a dejarlas caer. No le dejaría verla derrumbarse. «Creí que te conocía», susurró. «Creí que me amabas». Él no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta, sus movimientos bruscos, mecánicos, como si no pudiera alejarse de ella lo suficientemente rápido. «No hagas esto, Michael», dijo, su voz quebrándose. «No me hagas odiarte». Él se detuvo, con la mano en el picaporte, pero no se dio la vuelta. «Entonces ódiame», dijo en voz baja. «Lo hará más fácil para ambos». La puerta se cerró detrás de él y el sonido resonó como un disparo. Ella se quedó allí por un largo rato, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El apartamento se sintió de repente enorme, el silencio pesado, sofocante. La lluvia afuera se hizo más fuerte, golpeando el cristal como si quisiera entrar. Ella se hundió en el suelo, agarrándose el estómago, susurrando entre lágrimas. «Está bien, estoy aquí. No te dejaré ir». No era solo una promesa al bebé, era un juramento a sí misma. Pasaron horas antes de que finalmente reuniera la fuerza para levantarse. Empacó sus cosas lentamente, metódicamente, como si al moverse con cuidado pudiera mantenerse unida. La ciudad afuera resplandecía con luces indiferentes. El mundo seguía girando mientras el suyo se desmoronaba. Cuando finalmente salió a la lluvia, estaba fría, empapando su abrigo al instante, pero no le importó. Caminó sin mirar atrás, cada paso pesado pero firme. El taxista no hizo preguntas cuando le dio la dirección de un motel barato al otro lado de la ciudad. Se sentó en el asiento trasero, mirando los reflejos de neón en el pavimento mojado, sus pensamientos borrosos. Cuando llegó a la pequeña habitación con poca luz, el agotamiento la había consumido. Dejó caer su bolso en el suelo y se acostó en la cama, una mano descansando protectoramente sobre su estómago. Por primera vez esa noche, se permitió llorar, en silencio, indefensamente, hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando el sueño finalmente la venció, fue inquieto y superficial, pero en algún lugar en la oscuridad hubo un pequeño destello de paz. A pesar de todo, ya no estaba sola. Dentro de ella, la vida estaba comenzando, y esa vida, frágil y pequeña como era, le dio algo que Michael Ross nunca podría quitarle: esperanza. Las semanas que siguieron se sintieron como vivir dentro de una niebla, donde cada día se fusionaba con el siguiente, y la noche parecía interminable. Emily nunca había sabido lo que era la verdadera soledad hasta entonces. El silencio de su nuevo apartamento era casi insoportable, solo roto por el zumbido del refrigerador o el tic-tac constante de un viejo reloj que había comprado en una tienda de segunda mano. Se despertaba cada mañana con una luz pálida filtrándose por las delgadas cortinas y se quedaba mirando el techo, preguntándose cómo su vida había llegado a esto. A veces imaginaba que se despertaría y se daría cuenta de que todo había sido una pesadilla, que oiría la voz de Michael llamándola desde la cocina, su risa llenando la habitación como solía hacerlo. Pero cuando extendía la mano, su mano solo encontraba el espacio vacío a su lado, y la realidad la oprimía como un peso del que no podía escapar. Trabajaba tanto como podía para mantenerse ocupada. La pequeña clínica que había encontrado en una parte deteriorada de la ciudad no era glamorosa, pero era un trabajo estable y evitaba que se desmoronara. Sus compañeros de trabajo no le hacían preguntas sobre su pasado, lo cual era una gracia que no había esperado. Llevaba suéteres holgados para ocultar la creciente curva de su estómago
insegura de si estaba lista para contárselo a alguien todavía. Había una cierta dignidad tranquila en guardar su secreto, como si mantuviera un pedazo de su antigua vida cerca de su corazón, lejos del juicio del mundo. El exilio del embarazo no fue fácil. El agotamiento era constante, y algunas mañanas se despertaba con náuseas y mareos, su cuerpo adolorido por la falta de sueño. Pero cada vez que escuchaba los latidos del corazón de su bebé durante los chequeos, un ritmo constante y milagroso, le recordaba que todavía había algo bueno dentro de su vida. Era como si ese sonido la cosiera de nuevo cada vez que pensaba que podría desmoronarse. A veces le hablaba al bebé en voz baja, casi como una oración. «Eres más fuerte que yo», susurraba con una sonrisa pequeña y temblorosa. «Tendrás que serlo». Las noches eran las más difíciles. Era entonces cuando los recuerdos regresaban, afilados y despiadados. Recordaba la forma en que las manos de Michael solían encajar con las suyas, la calidez en su voz antes de que se volviera fría, las promesas que ahora parecían mentiras. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella. ¿Se arrepentía? ¿Sentía algo en absoluto cuando se fue? Cada vez que intentaba odiarlo, se encontraba fallando. La ira se levantaba en su pecho como fuego, pero siempre se consumía en tristeza. Sabía que tenía que dejarlo ir, pero dejar ir a la persona que alguna vez fue todo tu mundo no era algo que sucedía de la noche a la mañana, era algo que hacías de a poco, pedazo a pedazo doloroso. Para su 5º mes, su vientre se había redondeado lo suficiente como para que ocultarlo fuera imposible. Se lo dijo a su jefe en la clínica, esperando juicio o lástima, pero en cambio, él simplemente asintió y le dijo que se cuidara. Ese pequeño acto de bondad casi la hizo llorar. Las otras enfermeras comenzaron a traerle pequeños regalos, un termo para el té, un par de calcetines calientes, una caja de chocolates. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no todas las personas se alejaban cuando la vida se volvía complicada. No era amor, pero era algo cercano a la esperanza. Una noche, después de un día particularmente largo, se encontró sentada en un banco del parque, con vistas al agua. El aire estaba frío y húmedo, y las luces de la ciudad centelleaban en la superficie como estrellas dispersas. Puso una mano en su estómago y observó los reflejos ondular. «¿Crees que él alguna vez sabrá de ti?», susurró. «¿Le importaría siquiera?». El bebé pateó suavemente en respuesta, como si le contestara, y ella se rió en voz baja a través de sus lágrimas. «No importa», dijo finalmente. «Me tienes a mí. Eso es suficiente». Y por primera vez, realmente lo creyó. Los meses pasaron a un ritmo lento, y con cada uno, ella se hizo más fuerte. Ahorró dinero, se mudó a un apartamento un poco mejor, aprendió a vivir para sí misma de nuevo. Ahora había momentos de paz, pequeños, fugaces, pero reales. Comenzó a sentirse orgullosa de su resiliencia, orgullosa de sobrevivir a algo que casi la destruye. Luego vino la noche en que se puso de parto. Era principios de la primavera, y la lluvia golpeaba las ventanas mientras las contracciones comenzaban. El miedo la golpeó primero, un miedo crudo y paralizante de que no lo lograría, de que no podría hacer esto sola. Pero luego vino el pensamiento, claro y firme. Ya había hecho todo sola. También podía hacer esto. Tomó un taxi al hospital, agarrando su pequeña bolsa, respirando a través del dolor, mientras la ciudad pasaba en destellos de neón húmedo. Las enfermeras eran amables, sus voces tranquilas y tranquilizadoras, pero la habitación todavía se sentía demasiado grande, demasiado vacía, sin alguien esperando a su lado.
El dolor se hizo insoportable, las olas rompiendo a través de su cuerpo, pero en algún lugar debajo de todo, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Horas después, cuando los llantos finalmente llenaron la habitación, se echó a sollozar en silencio por el alivio. El médico le puso un pequeño bulto en los brazos y Emily miró a su hija, apenas capaz de respirar. La piel del bebé era suave y rosada. Sus diminutos dedos se curvaron instintivamente alrededor del pulgar de Emily. Pero fueron los ojos lo que la desarmaron, ojos grises, profundos e inquisitivos, tan dolorosamente familiares. «Hola», susurró, limpiándose una lágrima de la mejilla. «Soy tu mamá». El bebé parpadeó lentamente. Su boca se abrió en un pequeño bostezo, y Emily sintió que algo se movía dentro de ella. Todo el dolor, el desamor, la soledad, todavía estaba allí, pero ahora tenía un significado. La había llevado hasta aquí, a este momento, a esta niña. Presionó sus labios contra la frente del bebé y cerró los ojos. «Ahora eres todo mi mundo», murmuró. «Y prometo que nunca dejaré que nadie te lastime de la forma en que él me lastimó a mí». Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado y la luz pálida del sol se filtraba por la ventana. El mundo exterior parecía nuevo, lavado y limpio. Emily se sentó en la cama, con el bebé dormido contra su pecho, y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. No era la sonrisa brillante y despreocupada que alguna vez tuvo. Era más pequeña, más suave, el tipo de sonrisa que venía de sobrevivir a algo que debería haberla roto. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero mientras miraba a su hija, se dio cuenta de que no necesitaba saberlo. Por primera vez, lo desconocido no la asustaba. Se sentía como una posibilidad. Los meses posteriores al nacimiento de Lily pasaron en un borrón de noches sin dormir, llantos suaves y resiliencia tranquila. Emily aprendió rápidamente que la maternidad era tanto lo más hermoso como lo más difícil que jamás había enfrentado. El apartamento era pequeño, las facturas eran interminables y la soledad a veces la oprimía tanto que pensaba que podría asfixiarse. Sin embargo, cada vez que miraba a su hija, a esos ojos grises que la observaban con total confianza, algo dentro de ella se estabilizaba. Lily era diminuta, frágil y perfecta. Sus pequeños dedos se enroscaban alrededor de los de Emily cada vez que podían, y en ese pequeño toque, Emily encontraba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que sentía que no podía. Las primeras semanas fueron un caos. Emily estaba constantemente agotada. A menudo se despertaba antes del amanecer, con la espalda dolorida, los brazos temblando por haber sostenido a Lily durante horas. Pero incluso a través de la neblina del agotamiento, había algo mágico en esas mañanas tranquilas, cuando solo estaban ellas dos. La ciudad afuera todavía dormía, las calles vacías y grises, y ella se sentaba junto a la ventana, meciendo a Lily lentamente, susurrándole historias sobre un futuro que aún no existía. Le contaba sobre el océano que quería que viera algún día, sobre las flores que florecían en primavera, sobre la bondad, el coraje y el amor que no duele. «Tendrás todo eso», susurraba. «Me aseguraré de ello». Sus días los pasaba trabajando a tiempo parcial en la clínica y sus noches cuidando de Lily. Aprendió a equilibrar biberones en una mano mientras escribía notas médicas con la otra. Aprendió a sonreír incluso cuando quería llorar. Los médicos con los que trabajaba respetaban su tranquila determinación,
aunque ninguno de ellos conocía su historia. A veces, cuando una de las enfermeras mayores veía las ojeras bajo sus ojos, le ponía una mano en el hombro y le decía suavemente: «Lo estás haciendo muy bien, cariño». Esos pequeños momentos de compasión la mantenían en marcha. El dinero siempre era escaso. Se saltaba comidas más a menudo de lo que admitía, asegurándose de que Lily tuviera todo lo que necesitaba. El cochecito que usaba era de segunda mano, la cuna. Era algo que había encontrado en línea gratis, y la ropa de bebé fue donada por una paciente amable que había notado que su vientre crecía. Sin embargo, en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles astillados y mantas de segunda mano, Emily sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada dolor significaba algo ahora. Su vida tenía dirección de nuevo. A veces, sin embargo, el pasado regresaba sigilosamente. Había noches en las que no podía dormir, cuando se encontraba mirando el techo, recordando su voz, sus frías palabras: «Quiero un hijo, pero no contigo». Se repetían en su mente como un disco rayado, y ella sentía el mismo dolor agudo que había sentido la noche en que él la echó. Pero luego Lily se movía a su lado, su pequeña mano buscando la de Emily, y toda la amargura se desvanecía. Se dio cuenta de que del momento más cruel de su vida había surgido algo tan puro que la sanó más de lo que el tiempo jamás podría. Cuando Lily cumplió 6 meses, Emily la llevó al parque por primera vez. Era temprano en la mañana, el aire aún fresco, la hierba brillando con el rocío. Extendió una pequeña manta en el suelo y acostó a Lily, observando cómo su hija pateaba las piernas felizmente y trataba de alcanzar la luz del sol. Una mujer mayor sentada en un banco cercano le sonrió. ¿La primera?, preguntó amablemente. Emily asintió con una sonrisa tímida. «Estás haciendo un trabajo maravilloso», dijo la mujer simplemente, antes de volver a su libro. Esa frase, dicha tan casualmente, se quedó con Emily durante semanas. Fue la primera vez que alguien le decía que era suficiente. A medida que Lily crecía, se volvía más curiosa, más viva. Su risa llenaba el apartamento, resonando en las paredes como música. Tenía la costumbre de tirarle del pelo a Emily y balbucear palabras sin sentido que de alguna manera tenían un sentido perfecto para ambas. En los días difíciles, Emily la abrazaba fuerte y respiraba el olor a bebé de su piel, recordándose a sí misma que todo lo que había soportado valía la pena. Había una alegría tranquila en los momentos ordinarios. Darle de comer, bañarla, verla quedarse dormida con una pequeña mano acurrucada cerca de su cara. 2 años pasaron casi sin que ella se diera cuenta. Emily había construido una vida alrededor de su hija, un ritmo frágil pero constante de trabajo, hogar y risas. Había dejado de pensar en Michael, o al menos se decía a sí misma que lo había hecho. De vez en cuando pasaba por un periódico o veía un vistazo de las noticias financieras en la televisión, veía su nombre mencionado, todavía exitoso, todavía poderoso, todavía intocable. Ella apartaba la mirada rápidamente. Su corazón se apretaba, pero ya no por amor, por algo más parecido a la lástima. Él lo tenía todo: dinero, poder, respeto, pero ella tenía algo mucho más precioso. Tenía paz. Tenía a Lily. Una noche, después de un largo día en la clínica, se sentó con Lily en el sofá, leyéndole un cuento. La cabeza de Lily descansaba contra su pecho,
su pequeño cuerpo cálido y pesado por el sueño. Emily pasó sus dedos por los rizos oscuros de su hija y susurró: «Eres mi milagro, ¿sabes?». Lily no respondió. Ya estaba medio dormida, pero sonrió. Una sonrisa suave y soñolienta que hizo que el pecho de Emily se llenara de amor. Después de acostar a Lily, Emily se paró junto a la ventana, mirando la ciudad. Las luces centelleaban en la distancia, y por primera vez ya no se sentía sola. La vida no era fácil, y probablemente nunca lo sería, pero había encontrado fuerza en lugares que nunca pensó que existieran. Había aprendido que el amor no era algo que mendigabas, era algo que construías, algo que dabas libremente sin esperar nada a cambio. Y mientras estaba allí, su reflejo débil en el cristal, se dio cuenta de que ya no veía a la mujer destrozada que había salido a la lluvia 2 años atrás. Veía a alguien nuevo, alguien más fuerte, más tranquila y llena de un fuego silencioso. No sabía que el destino ya estaba girando, que su mundo estaba a punto de chocar una vez más con el hombre que había jurado que nunca volvería a ver. Pero por ahora, en ese pequeño apartamento con su hija durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, Emily se permitió sentirse contenta. La tormenta había pasado, o eso pensaba ella. La mañana en que sucedió comenzó como cualquier otra, tranquila y ordinaria, el tipo de día que se sentía seguro en su previsibilidad. Emily se despertó antes de que saliera el sol, con el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana. Hizo café en silencio para no despertar a Lily, que todavía estaba acurrucada bajo su pequeña manta rosa. El apartamento olía ligeramente a vainilla y detergente para ropa, las pequeñas comodidades que había construido en su vida para mantenerla cálida. Se movió a través de su rutina matutina con la facilidad de la práctica, cepillándose el pelo, empacando el pequeño almuerzo de Lily para la guardería y tarareando suavemente para llenar el silencio. Era pacífico, y por una vez, creyó que esa paz podría durar. Cuando llegó a la clínica, las nubes habían comenzado a disiparse, dejando la ciudad lavada y reluciente. Saludó a la recepcionista, colgó su abrigo en el respaldo de la silla de la oficina y se sentó a organizar los archivos de los pacientes. El suave murmullo de la conversación, el olor a antiséptico y café, el ritmo familiar de la jornada laboral, todo se sentía estable. Entonces, justo antes del mediodía, el gerente de la clínica entró con un hombre alto en un traje oscuro. Su voz con ese tono demasiado alegre que la gente usaba cuando estaba nerviosa. «Todos, este es nuestro nuevo inversor», dijo. «El señor Ross trabajará de cerca con nosotros a partir de ahora». Su corazón se detuvo. No tuvo que levantar la vista para saber ese nombre. Era uno que había acechado sus sueños, que había sido tanto una herida como una advertencia durante los últimos 2 años. Los papeles en sus manos temblaron mientras trataba de seguir respirando. Lentamente, en contra de cada instinto que le gritaba que corriera, levantó los ojos. Ahí estaba él. Se veía casi exactamente igual, y sin embargo, completamente diferente. Su cabello oscuro era un poco más largo, su rostro más afilado, como si los años hubieran tallado más seriedad en sus rasgos. Todavía llevaba esa confianza sin esfuerzo, como una armadura, del tipo que hacía que la gente prestara atención cuando entraba en una habitación. Pero debajo de ella, ahora había algo más tranquilo, más cansado, como si hubiera pasado años persiguiendo algo que no podía encontrar. Sus ojos se encontraron,
y en ese momento, el aire pareció desaparecer de la habitación. El primer pensamiento de Emily fue de incredulidad. No podía ser que la reconociera. No aquí, no así. Ella apartó la mirada rápidamente, su pulso martillando. Pero cuando la reunión terminó y él se dio la vuelta para irse, su mirada se detuvo en ella por un momento más de lo que debería. Ella podía sentirlo, pesado y escrutador, como si estuviera tratando de ubicarla. Ella rezó para que no lo hiciera. Esa oración no fue respondida. Más tarde ese día, ella estaba parada junto a la máquina de café, sirviéndose una taza, cuando sintió una presencia a su lado. «Emily», llegó una voz baja e incierta. Su mano se congeló en el aire. Lentamente, giró la cabeza. Él estaba allí de pie, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Familiar. Dolorosamente familiar. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Ha pasado un tiempo», dijo finalmente, su tono más suave de lo que recordaba. Ella lo miró fijamente, su expresión cuidadosamente neutral. «Sí», dijo en voz baja. «Así es». Su voz no tembló, aunque sus manos querían hacerlo. Él la miró, buscando algo en su rostro. Tal vez a la chica que una vez había conocido, la que había destruido tan fácilmente. Pero esa chica se había ido. Lo que estaba frente a él ahora era alguien más fuerte, más firme. Alguien que ya no lo necesitaba. Él pareció notarlo también. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Te ves diferente», dijo, y había algo parecido al arrepentimiento en su voz. «La vida hace eso», respondió ella simplemente, dejando su taza. Estaba a punto de irse cuando él volvió a hablar, esta vez con más vacilación. «¿Todavía trabajas en el sector de la salud?» «Sí», dijo ella, «y me encanta». «Eso es bueno», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Luego, después de una pausa, agregó: «Escucha. Sobre...» «No», lo interrumpió, su tono firme. Él parpadeó, sorprendido. «No digas nada que no sientas. No me debes explicaciones, Michael». Por un largo momento, se quedaron en silencio. Ella podía sentir el peso de su mirada. Podía sentir la tormenta de cosas que quería decir, pero no podía. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, dejándolo de pie allí. Un hombre que de repente se veía más pequeño en su traje caro de lo que ella jamás lo había visto antes. Esa noche, después del trabajo, recogió a Lily de la guardería. La pequeña corrió hacia ella, su risa brillante y dulce. Emily se agachó para acunarla en sus brazos, respirando el suave aroma del cabello de su hija. El mundo se sintió bien de nuevo en ese momento. «¿Adivina qué, mami?», dijo Lily, su pequeña voz llena de emoción. «Mañana haremos máscaras de animales». Emily sonrió, su corazón derritiéndose como siempre lo hacía cuando Lily sonreía. Caminaron a casa juntas, de la mano, la ciudad brillando dorada al atardecer. Pero cuando doblaron la esquina cerca del parque, Emily se quedó sin aliento. Al otro lado de la calle, parado junto a un elegante coche negro, estaba Michael. No la estaba mirando a ella al principio, pero cuando la risa de Lily llegó al otro lado de la calle, se dio la vuelta y se congeló. Por un momento, el tiempo se detuvo. Él los miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su expresión indescifrable. Lily, ajena a la tensión, lo saludó alegremente, su pequeña mano balanceándose en el aire. Él no le devolvió el saludo. Estaba demasiado aturdido. Su mirada fija en la niña, sus rizos oscuros, su pequeña sonrisa, sus inconfundibles ojos grises, sus propios ojos.
Emily sintió que el mundo se inclinaba. Su pulso rugía en sus oídos. Su estómago se retorcía de pánico. Agarró la mano de Lily con más fuerza, obligando a su voz a mantenerse tranquila. «Vamos, cariño», dijo suavemente. «Vamos a casa». No miró hacia atrás mientras cruzaba la calle y se apresuraba a casa, pero podía sentir sus ojos sobre ella hasta que desapareció al doblar la esquina. Esa noche, después de acostar a Lily, Emily se sentó en la oscuridad, mirando el resplandor tranquilo de la ciudad a través de la ventana. Sabía lo que venía. Él había visto. Él sabía. No sabía si él aparecería mañana o al día siguiente, o si intentaría encontrarla de nuevo. Pero sabía una cosa con certeza. Su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar. Había pasado 2 años construyendo muros lo suficientemente fuertes como para mantenerlo fuera. Y ahora, con una sola mirada, él había encontrado una forma de volver a entrar. Presionó su frente contra el cristal frío y susurró a la noche: «No me la vas a quitar». Y aun mientras lo decía, su corazón temblaba de miedo, porque en el fondo no estaba del todo segura de si estaba lista para enfrentar al hombre que la había destruido, o la parte de sí misma que todavía recordaba lo que se sentía al amarlo. A la mañana siguiente, Emily se despertó con una sensación pesada en el pecho, de esas que dificultan la respiración. Apenas había dormido, su mente seguía reproduciendo el momento en el parque, cuando Michael vio a Lily. Su expresión, sorpresa, incredulidad, reconocimiento, estaba grabada en su memoria. Había esperado que sus caminos nunca volvieran a cruzarse, que el destino finalmente le había dado paz. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Se paró junto a la ventana, observando cómo la primera luz se arrastraba por el cielo, y trató de convencerse a sí misma de que tal vez estaba equivocada, que tal vez él no lo buscaría. Pero en el fondo, lo conocía demasiado bien. Michael Ross no era el tipo de hombre que se alejaba de algo que lo sacudía. Vendría. Era solo cuestión de tiempo. Cuando llegó a la clínica esa mañana, su estómago se retorcía con cada sonido, cada paso que resonaba por el pasillo. El mundo a su alrededor se sentía más nítido, como si todo hubiera sido repentinamente puesto en foco. Saludó a sus compañeros de trabajo con una sonrisa forzada, fingiendo que todo era normal. Pero no podía dejar de revisar la puerta cada pocos minutos, sus nervios deshilachándose con cada tic-tac del reloj. A la hora del almuerzo, mientras estaba a punto de salir de la sala de personal, se congeló. Él estaba parado en el pasillo, esperando. Se veía más tranquilo de lo que ella esperaba, pero había una tirantez alrededor de su boca que delataba la tormenta interior. «Emily», dijo en voz baja. Ella no respondió, solo se dio la vuelta para irse, pero él la siguió. «Por favor, solo un minuto», dijo. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo y se dio la vuelta, su voz firme a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas. «No hay nada de qué hablar». «Esa niña», dijo, y su voz flaqueó ligeramente. La compostura se resquebrajó lo suficiente para que ella escuchara la incredulidad. «Es mía, ¿verdad?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e irreversibles. Emily lo miró por un largo momento, con la garganta apretada. «Perdiste el derecho de hacer esa pregunta el día que te fuiste», dijo finalmente. Sus ojos se oscurecieron. Un destello de culpa pasó sobre ellos, pero él no se echó atrás. «Solo dime la verdad». «¿Qué cambiaría la verdad?», le espetó, su voz temblando con una furia contenida. «¿Te haría el hombre que no eras entonces? ¿Desharía lo que me dijiste?».
Él apartó la mirada, con la mandíbula tensa. «Cometí un error», murmuró. «Ahora lo sé». La amargura en su risa lo sobresaltó. «¿Un error? Me echaste como si no fuera nada. Me dijiste que querías un hijo, pero no conmigo. Eso no fue un error, Michael. Eso fue crueldad». El pasillo estaba vacío excepto por ellos, el aire denso con todo lo que nunca habían dicho. Por primera vez, él no tenía una réplica. Se quedó allí, en silencio, con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado en las ruinas de su propia creación. Después de un largo momento, ella se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. «Quiero verla», dijo suavemente. Emily se congeló. «No», dijo de inmediato. «Absolutamente no. No puedes alejarla de mí», dijo, acercándose. «Es mi hija». Ella se dio la vuelta, la ira destellando en sus ojos. «No tienes derecho a llamarla así. No la conoces. No estuviste allí cuando nació, cuando lloró durante las noches, cuando no podía pagar los pañales y aún así lo lograba. No tienes derecho a reclamarla solo porque de repente decidiste que te importa». Él se estremeció con sus palabras. Ella vio algo resquebrajarse detrás de su expresión serena. Vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso desamor, pero se negó a ablandarse. «Emily, por favor», dijo, su tono ahora más tranquilo, desesperado. «Solo quiero arreglar las cosas». Ella negó con la cabeza lentamente. «No puedes arreglar lo que destruiste. No dejaré que la lastimes de la forma en que me lastimaste a mí». Ella se alejó antes de que él pudiera responder, su pulso martillando en sus oídos. Cuando llegó a casa esa noche, estaba tan agotada que apenas podía pensar. Pero cuando abrió la puerta y vio a Lily sentada en el suelo, rodeada de crayones y papel, sonriéndole con pura alegría, todo el miedo se disolvió en algo más. Determinación. Se arrodilló junto a su hija y la envolvió en sus brazos, abrazándola fuerte. «Mamá te extrañó hoy», susurró, respirando el reconfortante aroma a champú de bebé y crayones. Lily se rió y la abrazó de vuelta, ajena a la tormenta que se cernía en el horizonte. Durante los siguientes días, Emily trató de volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Michael comenzó a aparecer cerca de la clínica, a veces con el pretexto de revisar la inversión, otras veces esperando afuera como si esperara que ella se detuviera a hablar. Ella nunca lo hizo. Lo evitaba en cada oportunidad, pero una noche, mientras salía del trabajo, él la estaba esperando junto a su coche. «No me voy a ir», dijo en voz baja cuando ella intentó pasar. «No puedo». Algo en su voz la hizo detenerse. No era arrogancia o control, era desesperación. Se veía cansado, su habitual confianza despojada. «No entiendes», dijo ella, su voz cansada. «Ya no se trata solo de ti. Tengo que protegerla». «¿Y crees que yo la lastimaría?», preguntó él suavemente. «Ya lo hiciste», respondió ella. Su tono plano. «Simplemente no lo sabes». El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, ella subió a su coche, pero antes de irse, lo miró una última vez. «Si realmente quieres hacer lo correcto, entonces déjanos en paz». Su voz era tranquila pero firme. «Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora déjame vivir con la mía». Él no la siguió esa vez, pero mientras conducía a casa, ella supo que no había terminado. Algo en sus ojos le dijo que no se rendiría. Y aunque la idea la aterrorizaba, una pequeña y traicionera parte de su corazón se preguntó si tal vez, solo tal vez, él había cambiado. Esa noche, después de acostar a Lily, Emily se sentó en el sofá, mirando la fotografía que le había tomado a Lily
cuando era un bebé. Sus diminutas manos agarrando su dedo, esa misma expresión determinada que veía en el espejo cada mañana. Trazó el contorno del rostro de su hija y susurró: «Nadie te quitará de mí». Pero incluso mientras lo decía, no podía sacudirse la sensación de que el pasado que había enterrado estaba abriéndose camino de regreso, y que esta vez no la dejaría ir sin pelear. La semana siguiente transcurrió con la misma implacable tensión que se había apoderado de la vida de Emily desde el regreso de Michael. Cada mañana se despertaba con el mismo peso oprimiendo su pecho, una mezcla de ira y miedo, un recordatorio de que el mundo tranquilo que había construido para Lily y para ella misma se estaba agrietando. Pasaba sus días en piloto automático, tratando de mantener la compostura en el trabajo, sonriendo a sus pacientes, manteniendo un tono suave cuando le hablaba a Lily. Pero por dentro se estaba desmoronando. Podía sentir la presencia de Michael en todas partes, su mirada, su voz, el fantasma de todo lo que una vez había amado y odiado de él. Y lo peor de todo era que él no era el mismo hombre que la había echado. Eso lo hacía todo más complicado. Él había cambiado, o al menos eso parecía. Su arrogancia estaba silenciada, reemplazada por algo más tranquilo y más humano. Ya no intentaba confrontarla directamente en el trabajo. En cambio, encontraba pequeñas formas de demostrar que lo estaba intentando, enviando donaciones a la guardería a la que asistía Lily, cubriendo la deuda médica de la clínica para familias de bajos ingresos, sin atribuirse el mérito de nada de eso. Ella sabía que lo estaba haciendo por ella, por ellos, pero se negaba a reconocerlo. Sin embargo, cada acto desmoronaba la fortaleza que había construido dentro de sí misma. Una noche, mientras caminaba a casa con Lily, la lluvia comenzó a caer de repente, un aguacero que las empapó en segundos. Riendo, Lily levantó su pequeño rostro hacia el cielo, dejando que la lluvia le empapara el pelo. Emily se quitó la chaqueta e intentó cubrir la cabeza de su hija cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Sube», dijo Michael, sosteniendo la puerta del coche abierta. Ella se congeló. El sonido de su voz era tanto reconfortante como aterrador. Él estaba parado junto a una camioneta SUV negra, la lluvia goteando de su cabello y hombros, pero no se acercó. Simplemente esperó. Emily dudó por un largo momento, dividida entre el orgullo y la practicidad. Lily ahora estaba temblando, su pequeño cuerpo tiritando. Finalmente, ella suspiró y la recogió en brazos. «Solo por esta vez», dijo en voz baja, dirigiéndose al coche. Adentro estaba cálido y olía ligeramente a cedro y lluvia. Michael condujo en silencio, mirándolas ocasionalmente a través del espejo. Cuando le entregó una toalla desde el asiento trasero, sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, y ella sintió ese choque eléctrico que había pasado años tratando de olvidar. Cuando se detuvo frente a su edificio de apartamentos, Emily abrió la puerta de inmediato. «Gracias», dijo bruscamente, lista para irse. Pero su voz la detuvo. «Emily, espera». Ella se giró de mala gana. Él la miró, la lluvia aún resbalando por su cara. «Sé que no puedo deshacer lo que hice», dijo en voz baja. «Pero por favor, créeme cuando digo que me arrepiento cada día. Fui un cobarde. Creí que me estaba protegiendo, pero destruí lo único que realmente importaba». Ella quería decirle que era demasiado tarde, que las disculpas no cambiaban el pasado, pero cuando se encontró con sus ojos, vio algo crudo allí, algo que hizo que su pecho se sintiera dolorido a pesar de todo. «Michael, para», dijo, su voz temblando ligeramente.
No tienes derecho a hacer esto ahora. No tienes derecho a volver y fingir que te importa. No estoy fingiendo, dijo. Quiero ser parte de su vida. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y decidir eso? Preguntó ella, su voz subiendo. No estuviste allí cuando ella te necesitaba. Ni siquiera sabes lo que le gusta comer, o cómo duerme, o cómo pronuncia mal la palabra mariposa cada vez. No la conoces. No nos conoces. Él la miró por un largo momento, luego asintió lentamente, aceptando su enojo. Entonces déjame aprender, dijo en voz baja. La simplicidad de sus palabras la tomó por sorpresa. Por primera vez en años, él no sonaba como el hombre que daba órdenes y esperaba obediencia. Sonaba como un hombre pidiendo permiso para intentarlo. Ella no respondió. En cambio, tomó a Lily en sus brazos, murmuró otro tranquilo, «Gracias», y desapareció en el edificio. Esa noche, Emily no pudo dormir. Seguía viendo su rostro, escuchando sus palabras. Odiaba que una parte de ella todavía quisiera creerle. La gente no cambiaba tan fácilmente. Sin embargo, el hombre que había visto en el coche no era el mismo que la había destrozado. Había habido sinceridad en sus ojos, tal vez incluso amor. Pero se recordó a sí misma las noches que había pasado sola, las lágrimas, el miedo, la humillación de rogarle que no la echara. No podía arriesgarse a abrir esa puerta de nuevo. Durante las siguientes semanas, sin embargo, él siguió apareciendo. Nunca de forma intrusiva, nunca exigiendo. Una vez, encontró una pequeña caja en su puerta. Dentro había una caja de música de madera, tallada a mano, con una nota que decía, «Para Lily, de alguien que quiere saber cuál es su canción de cuna favorita». Otra vez, esperó fuera de la clínica solo para acompañarla a casa cuando se fue la luz en la ciudad. No habló mucho, simplemente caminó a su lado en silencio, sus pasos resonando en la oscuridad. Una noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, Lily lo vio esperando en la puerta. Sus ojos se iluminaron. «Mami, es el señor amable del coche», dijo alegremente, agitando su pequeña mano. Emily se congeló. Su estómago se tensó. Michael le sonrió suavemente a Lily, agachándose a su nivel. «Hola, Sol», dijo en voz baja. «¿Te gusta la caja de música?» Lily asintió con entusiasmo, agarrando la mano de Emily. «Toca la canción de dormir», dijo con orgullo. «Mami me la canta». Su sonrisa flaqueó ligeramente, y Emily pudo ver la emoción detrás de su expresión tranquila. Ese momento, la inocencia de Lily, su tranquilo asombro, desarmó algo dentro de ella. Por primera vez, vio lo que significaba para él darse cuenta de lo que se había perdido. No estaba enojado ni a la defensiva. Estaba destrozado por ello. Ella no dijo nada. Solo observó mientras él le entregaba a Lily un pequeño barco de papel que había doblado con una servilleta. «Para la próxima lluvia», dijo con una suave sonrisa. Lily se rió y lo tomó. Mientras se alejaban, Emily sintió que las lágrimas le picaban los ojos. El hombre que una vez había odiado de alguna manera había encontrado una forma de llegar a ella de nuevo, no a través de grandes gestos o promesas, sino a través de algo que no había esperado: paciencia. Y aunque se decía a sí misma que no importaba, que no lo perdonaría, algo dentro de ella ya había comenzado a cambiar. Odiaba lo fácil que los viejos recuerdos regresaban. La calidez de su toque, las risas que alguna vez compartieron, la forma en que solía mirarla como si fuera la única persona en el mundo. Esa noche, después de acostar a Lily, Emily se paró en la ventana de nuevo.
mirando las calles mojadas por la lluvia. En algún lugar, ella sabía que él también estaba pensando en ellas. Por primera vez, no sintió ira. Sintió algo mucho más peligroso. Un destello de esperanza. Pasaron semanas, y la vida comenzó a adquirir un ritmo que Emily no esperaba. Michael se convirtió en una presencia tranquila, pero innegable en su mundo. No se forzó a entrar en sus vidas, pero se quedó en los límites, apareciendo cuando menos lo esperaba, siempre cuidadoso, siempre mesurado. A veces pasaba por el parque los sábados, afirmando que era una coincidencia que estuviera allí cuando Lily jugaba en los columpios. Otras veces enviaba pequeñas cosas pensadas para Lily, un nuevo libro sobre animales, un rompecabezas con forma de estrellas, crayones de sus colores favoritos. Nunca se excedía, y quizás eso era lo que hacía más difícil para Emily mantener sus muros en pie. Su paciencia la desarmaba más eficazmente de lo que su poder jamás podría. Lily lo adoraba sin entender quién era realmente. Lo llamaba el Señor Amable, y su alegría inocente cada vez que lo veía hacía que fuera casi imposible para Emily mantenerlos separados. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque observando a Lily perseguir mariposas, Michael se sentó junto a Emily. Un silencio cómodo se extendió entre ellos. «Es increíble», dijo en voz baja, su voz con algo de reverencia, como si tuviera miedo de romper el hechizo de ver a su hija jugar. El corazón de Emily se sintió dolorido al oírlo. «Lo es», dijo suavemente, sin mirarlo. «Ella lo es todo». Por un momento, él no respondió. Luego dijo, «¿Hiciste todo esto sola?» Sus palabras no eran una pregunta, sino una declaración llena de asombro y arrepentimiento. Ella finalmente se volvió hacia él, su expresión indescifrable. «No tuve otra opción», dijo simplemente. «Tú te encargaste de eso». Él asintió lentamente, la admisión cortándolo. «Lo sé», dijo. «Fui un tonto. Creí que podía controlarlo todo en mi vida, pero ni siquiera pude entender a la única persona que realmente se preocupaba por mí». Su honestidad la tomó por sorpresa. No era el encanto ensayado que solía escuchar. Esto era crudo, sin defensas. Ella no supo cómo responder, así que no dijo nada. Durante las siguientes semanas, su presencia se convirtió en una frágil tregua entre ellos. Comenzó a pasar cortos momentos con Lily, con Emily siempre cerca, observando con cuidado. Una vez fueron al zoológico, un viaje espontáneo del que Lily no paró de hablar durante días. Emily no había planeado dejar que sucediera, pero cuando Michael apareció en el parque esa mañana con las entradas en la mano, y la cara de Lily se iluminó con pura emoción, no pudo obligarse a decir que no. Verlos juntos era a la vez hermoso y doloroso. Michael llevaba a Lily en sus hombros, señalando jirafas y pingüinos, su risa genuina y cálida. Era un lado de él que Emily nunca había visto antes. El CEO poderoso y distante, reducido a un hombre que hacía ruidos tontos de animales solo para escuchar reír a una niña. Esa noche, después de acostar a Lily, Emily se sentó en el balcón con una taza de té, sus pensamientos enredados. Ya no podía negar la verdad. Él estaba cambiando, no con palabras, sino con acciones. Y eso la asustaba más de lo que su ira jamás lo había hecho. Porque si él realmente había cambiado, si el hombre que una vez le rompió el corazón ahora era capaz de amar, entonces ella tendría que enfrentar algo que había pasado años evitando, la parte de ella que todavía lo amaba. A la mañana siguiente, encontró un sobre deslizado debajo de su puerta. No era su gesto sutil habitual. Dentro había una carta escrita a mano por él. No era larga, pero cada palabra se sentía deliberada.
Escribió que sabía que no tenía derecho a pedir perdón, pero quería intentar ganárselo. No para él, sino para Lily. Escribió que verla lo había obligado a enfrentar todo de lo que había huido: su miedo, su orgullo, su propia soledad. Y luego la terminó con una sola línea que hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Tenías razón. El amor no se trata de control. Se trata de quedarse incluso cuando te aterroriza. Leyó la carta 2 veces. Sus ojos se empañaron al final. Una parte de ella quería romperla, enterrarla, fingir que nada de eso importaba. Pero otra parte, la parte que siempre había creído que todavía había bondad en él, quería creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Aún así, no estaba lista. El perdón era un lujo que no estaba segura de poder permitirse. Una semana después, Lily se enfermó. Comenzó como una fiebre que empeoró durante la noche. Emily pasó la noche sentada junto a su cama, poniendo un paño frío en su frente, susurrando canciones de cuna que apenas tenía energía para cantar. Por la mañana, la fiebre había subido más y el pánico se apoderó de su pecho. Llevó a Lily al hospital. Su mente era un borrón de miedo. Horas después, se sentó en la sala de espera estéril, con las manos temblando mientras llenaba formularios. Fue entonces cuando Michael apareció, sin aliento, como si hubiera corrido todo el camino. «Emily», dijo, su voz tensa de preocupación. «¿Qué pasó?» Ella estaba demasiado agotada para discutir, demasiado aterrorizada para preocuparse por cómo se había enterado. «Fiebre», dijo débilmente. «Le están haciendo pruebas». Su expresión se suavizó, y sin pedir permiso, se sentó a su lado. Durante las siguientes horas, no se fue. Le trajo agua, habló con los médicos, le sostuvo la mano cuando ella no podía dejar de temblar. Y cuando Lily finalmente se despertó, adormilada pero sonriendo, él también estaba allí, de pie en silencio al borde de la cama, sus ojos brillando de alivio. Fue en esa habitación de hospital, bajo las duras luces fluorescentes, que algo cambió de forma irreversible entre ellos. Emily vio a un hombre despojado de su orgullo y ego, un hombre cuyo mundo entero ahora giraba alrededor de una pequeña niña que ni siquiera sabía que lo estaba salvando. Cuando Lily le tendió una diminuta mano, murmurando, «Quédate», él lo hizo. Se sentó junto a su cama, apartándole suavemente el cabello de la frente, mientras ella se volvía a dormir. Emily observó en silencio, su corazón abriéndose de maneras que no esperaba. Más tarde esa noche, después de que Lily estuviera descansando, Michael acompañó a Emily al pasillo. Su voz apenas era un susurro. «Sé que todavía no confías en mí, pero necesito que sepas, no me voy a ir a ninguna parte». Ella lo miró, el agotamiento escrito en todo su rostro, y dijo en voz baja, «Dijiste eso una vez antes». «Y fracasé», respondió él, «pero esta vez no estoy huyendo. Incluso si nunca me perdonas, seguiré aquí». Por primera vez, ella le creyó. No lo dijo en voz alta, pero en el fondo, algo dentro de ella se ablandó. El hombre que una vez la dejó bajo la lluvia había regresado, no para tomar, no para controlar, sino para quedarse. Y eso, más que cualquier disculpa, era lo que ella había esperado. Los meses pasaron después de esa noche en el hospital, y todo comenzó a cambiar de manera tranquila e implícita. Michael se convirtió en una presencia constante, ya no merodeando en los bordes de sus vidas, sino convirtiéndose lentamente en parte de ellas. No lo forzó. Se lo ganó,
pieza por pieza, a través de la paciencia y la humildad, de las que Emily nunca lo habría creído capaz. Cada mañana, llamaba para preguntar cómo se sentía Lily, y cada fin de semana, preguntaba si podía verla. A veces Emily decía que sí, a veces que no, pero él nunca insistía. Cuando venía, pasaba horas en el suelo construyendo torres de bloques, dejando que Lily las derribara y riéndose cuando ella chillaba de alegría. Había una dulzura en él ahora, una que hacía más difícil para Emily aferrarse a su ira. Había construido su vida alrededor del dolor que él le causó, y ahora ese dolor se estaba deshaciendo lentamente en algo que ella no sabía muy bien cómo nombrar. Una tarde, él vino al parque donde Emily y Lily estaban alimentando a los patos junto al estanque. El aire era fresco, el cielo suave con la luz de principios de primavera. Él trajo café para Emily y una bolsa de papel con pequeños trozos de pan para Lily. «No tenías por qué», dijo Emily, aunque aceptó la taza. «Lo sé», respondió él, sonriendo débilmente. Pero quería hacerlo. Fue un intercambio tan simple. Sin embargo, algo en él se sintió monumental. Durante años, sus palabras habían sido armas, llenas de amargura y arrepentimiento. Ahora eran cuidadosas, amables, casi dulces. Lily corrió hacia adelante para tirar pan al agua, y Michael se volvió hacia Emily. «He estado pensando», dijo, su voz baja. «¿En qué?», preguntó ella con cautela. Él dudó, su mirada siguiendo a su hija. «En lo afortunado que soy de que no me hicieras caso esa noche», dijo en voz baja. «Si lo hubieras hecho, nunca la habría conocido. Nunca habría entendido lo que es el amor en realidad». Emily lo miró entonces, realmente lo miró, y no vio al hombre arrogante que la había echado, sino a alguien despojado por la vida, la culpa y el amor. «Fuiste cruel», dijo suavemente. Sus palabras no eran enojadas, sino honestas. «Me destrozaste». «Lo sé», dijo él, con la voz quebrada. «Y pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo». Ella no respondió, pero su silencio ya no era cortante. Era reflexivo, incierto, pero ya no estaba cerrado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lily regresó corriendo, sus mejillas enrojecidas por el viento. Le tendió su pequeña mano a Michael. «Ven a jugar», dijo simplemente, tirando de él. Él sonrió, se levantó y la siguió al patio de juegos sin dudarlo. Emily los observó, una extraña calidez floreciendo en su pecho. Por primera vez en años, no vio su pasado cuando lo miró. Vio a un hombre tratando de construir un futuro. En las semanas siguientes, el cambio se volvió innegable. Comenzaron a compartir cenas, pequeñas y sencillas, comidas para llevar en el suelo del apartamento de Emily, mientras Lily presumía de sus dibujos. Al principio era torpe, se esforzaba demasiado, pero pronto la rigidez se desvaneció. Se reía con más facilidad, se quedaba más tiempo y aprendió a escuchar en lugar de hablar. Emily se encontró a sí misma esperando sus visitas, aunque se dijera que no debería. Aún no era perdón, pero era algo cercano a él. Una noche, después de que Lily se había ido a la cama, Emily se paró en el balcón, mientras Michael se quedaba adentro, limpiando los platos. La ciudad brillaba a su alrededor, las ventanas resplandeciendo como estrellas. Cuando él se unió a ella, se quedaron en silencio por un largo rato, escuchando el zumbido de la noche. «Todavía recuerdo lo último que te dije antes de irme», dijo en voz baja. «Dijiste que querías un hijo, pero no conmigo», respondió ella sin dudar. Él se estremeció.
Esa es la frase que me persigue todos los días, admitió. Es lo que escucho cada vez que la miro, cada vez que te veo. No puedo cambiar lo que dije, pero ojalá supieras cuánto me arrepiento. Emily se volvió hacia él, sus ojos suaves pero cansados. El arrepentimiento no borra el dolor, dijo. No, estuvo de acuerdo, pero tal vez el amor puede sanarlo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos se sentía frágil, como cristal que podría romperse con la palabra equivocada. Luego, en voz baja, ella dijo: «Me lastimaste tan profundamente que dejé de creer en el amor. Pero eres la razón por la que aprendí lo que es el amor de verdad, porque cuando te fuiste, tuve que darle todo a ella». Él la miró, su expresión llena de dolor y admiración. «Entonces tal vez», dijo suavemente, «puedes enseñarme a amar de esa manera». Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación. Años de amargura se derritieron, dejando solo agotamiento y una paz extraña y dolorosa. No dijo que sí, no lo perdonó. Todavía no, pero tampoco lo alejó. Se quedaron allí en la tranquilidad, sus hombros rozándose ligeramente, ambos mirando la ciudad, que una vez se había tragado su historia y ahora era testigo silencioso de su renacimiento. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que comenzó como una coexistencia frágil se convirtió en algo constante, algo entero. Michael se convirtió en parte de su vida cotidiana, no como el hombre que las había abandonado, sino como un padre que estaba aprendiendo, lentamente, a amar sin condiciones. Recogía a Lily de la guardería, aprendió a trenzarle el cabello mal, y se quedaba despierto hasta tarde, ayudándola a construir castillos de bloques que nunca se mantenían rectos, pero que siempre la hacían reír. Emily a veces los observaba desde el otro lado de la habitación, su corazón lleno y aterrorizado a la vez. Una noche, mientras caminaban a casa juntos, con Lily agarrando ambas manos, ella miró hacia arriba y dijo inocentemente: «Mami, ¿amas al señor amable? ¿Amas al...?» La pregunta golpeó a Emily como una ráfaga de viento, deteniéndola en seco. Michael también se congeló, su mirada fija en ella. Por un momento, no supo cómo responder. Luego se agachó, apartando un mechón de pelo de la cara de Lily. «Los amo mucho a los dos», dijo suavemente. No era una mentira, tampoco era una promesa, pero era real. Más tarde esa noche, después de que Lily se durmió, Michael se paró junto a la puerta, listo para irse. «Ella es feliz», dijo en voz baja. «Le has dado todo». Emily sonrió débilmente. «Le hemos dado todo», lo corrigió. Sus ojos parpadearon con emoción. «¿Crees que hay una posibilidad?», preguntó lentamente, «de que volvamos a empezar? No desde donde estábamos, sino desde quienes somos ahora». Ella lo miró por un largo momento, con el corazón pesado por todo lo que habían soportado. Luego asintió. «Solo una vez». «Tal vez», dijo, su voz temblando. «Pero no te apresures, déjalo crecer». Él sonrió entonces, una sonrisa pequeña y genuina que llegó a sus ojos, y por primera vez en años, Emily no le tuvo miedo. Mientras se iba, ella se paró en la ventana, observándolo caminar por la calle tranquila hasta que desapareció en la noche. Detrás de ella, Lily se movió en su sueño, murmurando algo suave. Emily se dio la vuelta y miró a su hija. Su milagro, su prueba de que el amor podía sobrevivir incluso a los peores finales. En ese momento, entendió algo que no había entendido antes. A veces, las personas que nos rompen no están destinadas a ser borradas. A veces están destinadas a regresar, cambiadas,
para mostrarnos que la sanación no viene de olvidar el dolor, sino de enfrentarlo y elegir el amor de todos modos. Y mientras la noche envolvía la ciudad, Emily finalmente se permitió respirar de nuevo, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, realmente creyó que podía hacerlo.